¿Qué hay? Esto va así. En medio de nuestro viaje a México decidimos hacer una pequeña expedición a este país completamente nuevo para nosotros. Y se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de toda mi vida. Y ya que vine con una petición tan pretenciosa, entonces hagamos el anuncio correspondiente. Aquí aprenderemos los 4 elementos, el aire más puro de la montaña, los regalos de la tierra fértil y las infinitas extensiones de agua. En resumen, Guatemala es solo fuego. Vale, dejando al lado el patetismo, comencemos con la referencia del vídeo. Guatemala es un país pequeño y bastante pobre al sur de México, famoso por su historia maya, parte de la cual aún hoy se honra. Una naturaleza increíblemente verde y rica. El nombre del país, por cierto, se traduce literalmente como un lugar donde crecen muchos árboles. El café guatemalteco también es bastante famoso en el mundo. Dicen que su versión soluble se inventó precisamente aquí. Y por supuesto los volcanes. Hay más de 30 en el país y 3 de ellos bastante activos. Hablaremos de todo esto un poco más adelante, pero por ahora nos estamos acercando a la capital, Ciudad de Guatemala. Es la ciudad más grande de Centroamérica, con una población de casi 4 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en condiciones miserables similares a las de una favela. Y en general, la ciudad no se considera muy segura para los extranjeros, por lo que nos trasladaremos inmediatamente a lugares más tranquilos al llegar. Curiosamente, en Guatemala los puntos de cambio y venta de tarjetas SIM empezaron antes que el control de pasaportes. Nunca había visto algo así. Esto es lógico porque las comunicaciones y el dinero son los 2 pilares que sustentan los viajes por el país. No hay terminales ni wifi esperándote en todas partes. En el camino desde el aeropuerto a la ciudad da la impresión de ser una metrópolis común y corriente, desordenada y congestionada. No se aprecia ningún sabor especial, pero eso es así hasta que lo ves. Los enormes autobuses coloridos que transportan pasajeros a todos los rincones del país sin ningún horario son una de las características de Guatemala. En el argot turístico se les apoda autobús de pollos porque los granjeros locales suelen utilizarlos para transportar sus aves de corral al mercado. En su día estos autobuses transportaron a escolares por las vastas extensiones de Estados Unidos, pero tras un cierto desgaste establecido por las estrictas leyes estadounidenses, se dieron de baja. Pero en lugar de una merecida pensión, encuentran una segunda vida en Centroamérica. Los Civits locales reparan y mejoran estos vehículos de la forma más colorida posible, y al final resulta ser algo así. Durante todo este viaje nunca he visto 2 autobuses de pollos idénticos en la calle. Este vehículo parece impresionante y cuesta creer que se trate de un transporte público normal y no de una especie de decoración para un festival. Basta con observar todos estos detalles. A eso le llamo yo comprar un coche en Estados Unidos. Un viaje en un autobús de pasajeros cuesta unos céntimos, pero aún así preferimos llegar un poco más rápido y más cómodamente en Uber, que, por cierto, también resultó muy barato. Por $16 recorrimos 40 kilómetros por carreteras de montaña hasta la ciudad de Antigua. Oye, me gustan los precios del transporte en este país. Guatemala nos sorprendió con los precios, no solo del taxi, sino también del alojamiento en un lugar que no es el peor. Por muy poco dinero alquilamos una habitación en pleno centro histórico de Antigua. $45. Habitación doble en el centro de Antigua. No podría ser más céntrico. Hay una antigua muralla colonial y un cartel con diferentes fechas. ¿Cuándo se construyó? ¿Qué? ¿Cuándo se restauró? ¿El qué? En general todo esto fue hace bastante tiempo. Y las habitaciones están escondidas en este jardín verde. Detrás de ese vidrio. Pues en general... Oye, comodidad al máximo. Nuestra habitación por $45 no es solo una habitación de hotel, sino un estudio completo diseñado al estilo típico guatemalteco. Y sí, el desayuno también está incluido. Vamos a ver qué clase de Antigua es esta.
Antigua es una hermosa ciudad colonial ubicada en las tierras altas a solo 40 kilómetros del aeropuerto. Su nombre significa literalmente Guatemala Vieja, porque esta ciudad fue la capital antes de la ciudad de Guatemala. La historia de por qué la capital de repente se convirtió en una antigua capital es bastante triste, pero irónica. Esto significa que la ciudad fue construida en el siglo XVI en este valle, considerando que estaba bastante a salvo de cualquier erupción y terremoto. Pero ya en el siglo XVIII, otro terremoto demolió casi por completo la ciudad. Las autoridades se rascaron la cabeza con tales eventos y decidieron trasladar la capital a donde ahora se encuentra la ciudad de Guatemala. Y se ha restaurado exactamente como en el siglo XVIII. La ciudad fue restaurada con mucho cuidado, intentando conservar el estilo reconocible de los edificios en celdas, que es típico de muchas ciudades españolas y coloniales. Algunos edificios destruidos se dejaron como recuerdo, como esta antigua catedral, que cohabitan muy bien con los edificios de nueva construcción. De hecho, toda la ciudad es un museo de arquitectura colonial. Por supuesto, está incluida en la lista del patrimonio de la UNESCO. Y el principal monumento de la UNESCO se encuentra en el corazón de la ciudad, justo a la salida de nuestro hotel. El arco de Santa Catalina sirvió como puente entre la escuela y el templo, pero ni la escuela ni el templo quedaron. Pero el arco sobrevivió. Durante la reconstrucción le agregaron una torre de reloj como esta en la parte superior y ¡voilá! Aquí están los principales fondos de pantalla del país. El famoso arco con el volcán de fondo. Esta postal es tan típica que la puedes encontrar en postales o por ejemplo en el cuadro de tu habitación. En mi opinión, Antigua es un lugar muy acogedor para venir aquí durante mediodía y simplemente caminar por las calles. La ciudad está formada por edificios coloridos, en cuyo interior se esconden elegantemente tiendas, varios hoteles, bares y, por supuesto, viviendas para 50.000 personas. Se dedican principalmente a la agricultura o, por supuesto, al turismo. Todo lo que se ve en esta ciudad representa a la perfección el lado brillante de Guatemala. Todo es muy luminoso y verde. Todos los souvenirs que se encuentran en las tiendas son lo más coloridos posible. Las mujeres mayas llevan ropa muy llamativa. Y por supuesto, no te olvides de esos autobuses. Bueno, y para completar el cuadro queda por ver si el sabor es tan intenso. Y no me refiero a los mangos pelados que se venden en el mercado a $1 la bolsa. Por cierto, están buenísimos. Guatemala es famosa por su café. Es uno de los mayores proveedores del mundo y el mayor de Estados Unidos. Porque Starbucks utiliza café guatemalteco, y se cree que la mejor variedad de Guatemala se cultiva en los volcanes que rodean la ciudad de Antigua. Y nosotros, por casualidad, mientras caminábamos por la ciudad encontramos una pequeña tienda donde se elabora y vende este mismo café. Este lugar no parece la típica cafetería hipster de tu zona. Aquí en lugar de puestos estándar con todo tipo de cafés y cafés con leche, hay una hilera de contenedores con los logros de la economía guatemalteca, diferentes tipos de café, té y todo tipo de especias. La encantadora barista Wendy nos dijo que simplemente preparar café es demasiado común y que lo pervierten de muchas maneras. Y para confirmar sus palabras nos preparó el híbrido más poderoso, té de bayas de café. Bueno, este té sabe como el té de bayas normal, solo que un poco más dulce y con ligeras notas de chocolate en algún lugar a lo lejos. Nos gustó mucho la tetera y cambiamos a la especialidad de esta cafetería. Por supuesto, se trata de café. Wendy preparó una especie de vigorosa mezcla patentada de café volcánico y varias especias en la prensa. Huele a vino caliente mezclado con café. No diré que sea malo, pero es inusual. Tiene un sabor absolutamente delicioso. De hecho, puedes saborear el café por separado y todos los demás aromas se suman. Realmente puro. Para esta degustación dejamos $4 y agregamos por unanimidad este lugar a la lista de lugares para visitar en Antigua. Pues ahí está la antigua capital de Guatemala, luminosa, acogedora y con buen sabor. Y no es de extrañar que la mayor parte del turismo no se dirija a Ciudad de Guatemala, sino aquí. A las 9 de la mañana todos los establecimientos cierran oficialmente, pero siguen operando tranquilamente a puerta cerrada. Un esquema clásico, pero no nos apresuraremos a ir a ninguna fiesta porque mañana tendremos que madrugar mucho, pues hay un evento al que de hecho fuimos a Guatemala.
Guardo mis cosas para un día y medio en otra mochila, porque la mía es más para fotos que para senderismo. Y ese lugar al que vamos seguramente esté polvoriento. A 1 hora en coche desde Antigua, desayuno guatemalteco en el coche y café por la mañana con vista a la plantación y luego seguimos. Nuestro sendero comienza entre las pintorescas plantaciones de maíz y café, y muchos probablemente ya habrán adivinado que arrastramos nuestros cuerpos hasta los volcanes. Acatenango lleva mucho tiempo dormido, pero el otro que está a su lado está muy alerta. E incluso en el logo hay una pequeña inflamación de lava. En la entrada del sendero vais a tener que rellenar todo tipo de formularios de COVID. Nunca pensé que tendría que llevar todos estos papeles. El sendero es de pago. Hay que pagar unas monedas para acceder y dura en promedio unas 5 horas con 1,5 kilómetros de desnivel positivo. Para ser sincero, esta subida por la selva es un poco más difícil de lo que esperaba. Pero tengo muchas excusas. Primero, en abril sufrí una enfermedad bien conocida, de la que mis pulmones aún no se han recuperado. En segundo lugar, ayer el café natural guatemalteco en ayunas me la jugó. Me jugó una mala pasada, y todavía lo siento un poco dentro de mí. Parece que habrá 2 volcanes activos en la cima. En tercer lugar, llevo todo el equipo de filmación para mostrároslo todo. La subida se complica aún más porque llevo 4 litros de agua. Es el mínimo necesario, porque allá arriba no hay nada. Mientras tomamos un descanso, os presento rápidamente al equipo de nuestra expedición. Es Gonzalo, de 20 y tantos años. Ha realizado cientos de ascensos a este volcán, y para él hoy es un paseo por el campo. El otro miembro es Nick, de Estados Unidos. Viajó por Centroamérica durante varios meses y para rematar decidió ir al volcán. Y quizá recuerdes a Borja de nuestros otros viajes juntos. Por ejemplo, justo antes de Guatemala recorrimos juntos la península de Yucatán. Pasamos por la zona de bosques de coníferas y ya hace bastante fresco. Aquí las nubes han descendido. Espero que no haya niebla total en la cima. Vale, buenas noticias. Por fin llegamos al campamento base, a casi 3.600 metros de altitud. Malas noticias. Todavía no hay visibilidad. Pero me reconforta la esperanza de que esto sea una montaña y que aquí el tiempo cambie cada hora. Y que veremos esa belleza con nuestros propios ojos. Claro que sí, pero esto, repito, no es seguro. Para comer nos dieron unos sándwiches guatemaltecos gigantes con frijoles, huevos y guacamole. Y absolutamente todos los perros volcánicos locales vinieron corriendo a por ellos. A ver... Toma un poco. ¿Qué? ¿Te lo comes? ¡Hala! Buen provecho, Firulais. Y a ti te damos la bienvenida al Tour Express de nuestro alojamiento. Oye, las habitaciones parecen no tener goteras. Y todo es muy sencillo. Hay varios sacos de dormir de uso común que parecen estar desinfectados, pero no me metería en ellos sin una manta. Bueno, te lo estás preguntando. Sí, hay un baño, pero no hay conexión para ver YouTube, así que tendrás que comunicarte con gente real. Mi veredicto, le doy a este hostal un 8 sobre 10. Es ideal para dejar tus cosas y relajarte un rato mientras esperas a que se despeje el cielo. Estaba allí tumbado descansando, sin molestar a nadie, y este volcán estalló con tanta fuerza que todo dentro de la tienda empezó a temblar. El humo ya se ha disipado, y esto no será lo más fuerte que nos espera hoy. ¡Menuda bomba! Vayamos con las presentaciones. Este es el estratovolcán Fuego. Su nombre lo dice todo, pues durante muchísimos años ha lanzado regularmente chorros de ceniza y lava. E incluso desde sus laderas se ve claramente que estuvo allí hace muy poco.
Mirad la vista satelital de los volcanes Fuego y Acatenango. Aquí donde estamos, se ve claramente cuál sigue activo. Esta pareja contrasta tanto que podrías usarla para publicidad. Afeité uno de mis volcanes con espuma de afeitar normal y el otro con gel de lava fantasía. En resumen, este es uno de los volcanes más activos que existen actualmente en nuestro planeta. Y cuando las nubes finalmente se despejaron, quedó claro que, además de nosotros, la gente quería observarlo. Toda la ladera de Acatenango está repleta de tiendas de campaña, toldos e incluso casitas. En ellas se alojan huéspedes de diferentes partes de nuestro pequeño planeta. ¿De dónde sois? Los Ángeles. De Ucrania. De Italia. ¡Wow! De Italia. Cada planta de este albergue pertenece a una compañía específica de guías. Son responsables de la seguridad del grupo y, por supuesto, de la limpieza del área, y algunas personas no siempre lo consiguen al 100%. Menuda porquería. Ay, ay, ay. El programa es prácticamente el mismo para todos. Descansar mientras esperamos más erupciones. Y el espectáculo vale cada hora que pases en estas laderas polvorientas, porque es realmente impresionante y un poco aterrador en algunos tramos. Sí, señor. Vamos. ¿Vas a grabar un time-lapse? Guay. ¿Qué? Estás chorreando, ¿eh? Por los pantalones. Bueno, pero estas son solo pequeñas emisiones. Este volcán podría entrar en erupción con consecuencias mucho más graves, y lo hizo por última vez hace apenas 3 años. En junio de 2018, Fuego provocó un verdadero desastre en la zona circundante. Fue una erupción que duró 16 horas seguidas y cubrió las aldeas cercanas con ceniza y rocas. El flujo de lava tuvo 8 kilómetros de longitud, y la ceniza llegó hasta la ciudad de Guatemala. Estas explosiones difieren de las erupciones regulares en Hawái, ya que allí la lava líquida fluye con relativa lentitud y la gente tiene la oportunidad de evacuar. Pero aquí todo sucede con gran rapidez y mortíferos resultados. Cientos de personas murieron y miles perdieron sus hogares. Fue una erupción del llamado tipo estromboliano, en la que la lava y la ceniza salen regularmente en explosiones pequeñas y a veces grandes. Y este no es el tipo de erupción más peligroso que ocurre. En las erupciones plinianas, el gas volcánico se suma a la lava y la ceniza. Estas explosiones ocurren con mucha menos frecuencia, pero son mucho más potentes e impredecibles. La legendaria erupción del Vesubio, hace casi 2000 años, fue exactamente de este tipo y arrasó con la ciudad de Pompeya. Pero hoy Fuego nos recuerda que los volcanes activos son el verdadero peligro, y no solo un fascinante fenómeno natural. Pensábamos caminar directamente al volcán, a la distancia más segura, para sentir el temblor de la tierra. Pero el tiempo es tan cambiante que se nubla de nuevo, así que decidimos que no queríamos arriesgarnos, porque al fin y al cabo esto son montañas. Mientras esperamos el siguiente claro del cielo y el espectáculo nocturno del volcán, no hay mucho que hacer en el campamento. En primer lugar, mantener el fuego en funcionamiento, ya que bajaremos a 0 grados. En segundo lugar, admirar las luces nocturnas de las ciudades al pie del volcán. Para la guarnición, Gonzalo nos preparó rápidamente pasta y pan, justo para quienes se preocupan por las calorías quemadas durante la subida. Y ya tenemos ganas de postre. Erupción estrambólica nocturna. ¡Venga ya! ¡Madre mía! Es como un espectáculo navideño de fuegos artificiales, solo que de la madre naturaleza. ¡Wow! Este es uno de los grandes. Las erupciones ocurrían aproximadamente cada hora y cada una te dejaba sin aliento. Y esto, por cierto, no es lo único que se puede ver desde esta altura.
Pero no te pierdas la vista desde el otro lado de nuestro campamento. Mira la ciudad luminosa cubierta de nubes, la lava de otro volcán, e incluso hay truenos y relámpagos al fondo. Mira aquí, a la derecha. Es simplemente fantástico. La lava, por cierto, proviene de otro volcán activo en esta zona llamado Pacaya. No produce fuegos artificiales gigantes como el fuego, pero ríos de lava fluyen constantemente, y es espectacular verlo a través de los ojos de un dron. Pero a pesar de toda su magnificencia, el volcán de Pacaya no causa tanta excitación a la caza de contenidos como el fuego. Por ejemplo, yo me desperté a las 3 de la mañana para intentar captar la erupción contra un cielo despejado, y creo que incluso capté algo. Tras 1 hora y media de ascensión a través de ceniza volcánica, por fin llegamos a Catenango. No diré que fue fácil, pero probablemente mereció la pena. Detrás de mí está el cráter de este volcán, que se extinguió hace mucho tiempo. Y aquí, por supuesto, este increíble amanecer. Bueno, aunque Fuego no te complaciera con su incontinencia de lava por la noche, el amanecer en el cráter del volcán Acatenango lo compensa todo. Estamos en el tercer punto más alto de Guatemala, y la vista de muchos kilómetros a la redonda merece los epítetos más pretenciosos, sin duda grandeza. En apariencia, los estratovolcanes de Guatemala parecen estar un poco más aislados entre sí que otras cadenas montañosas más familiares. Por ello, la sensación de estar en la cima del mundo se hace muy intensa. Y desde aquí se ve claramente el punto más seguro del volcán de fuego, al que no llegamos por culpa del tiempo. Lo único que puedes hacer es mirarla y relamerte. El sol empieza a calentar un poco y más a insinuar sutilmente que es hora de volver al campamento. Oye, el descenso a través del polvo volcánico me gustó más que subir. Esto es como hacer snowboard. Sí, la aventura fue bastante polvorienta, pero increíblemente genial. Esto es probablemente lo mejor que se puede hacer en Guatemala en solo 1 día y medio. Pero lo más interesante es que todo esto costó solo $80. Esto incluye guía, pernoctación y 3 comidas al día. Y es muy barato, incluso solo por el trabajo de un guía. Bueno, ahora vamos a desayunar y volver a bajar. Es difícil creer que acabemos de llegar a Guatemala hace 2 días. Me está dando la sensación de que todo está siendo muy intenso. Por supuesto, nuestro conocimiento no termina ahí. Nos despedimos de Nick y Gonzalo, volvemos a empaquetar nuestras cosas para Antigua y nos ponemos en marcha. Debajo de nosotros se extiende un tramo de asfalto perfectamente liso. No se trata de una simple carretera, sino de un tramo de la famosa carretera panamericana. Se trata de la carretera continua más larga del mundo que une las 2 Américas, desde Alaska hasta el sur de Argentina. Pero en cuanto se sale de la autopista, la circulación se ralentiza radicalmente. Esto es, sobre todo, debido a la calidad del asfalto. También puedes encontrar otro tipo de retenciones como un cortejo fúnebre. Ni se te ocurra adelantarlo, y menos en dirección contraria, eso no les gustará. Así que nos arrastramos detrás de él durante unos largos 15 minutos. Nuestra siguiente ubicación está a 100 kilómetros de Antigua, y aquí me gustaría hablar un poco más de los precios para moverse por Guatemala. Consultamos a Uber para ver cuánto nos costaría un viaje así,
y nos salía por $32. Creíamos que se trataba sin duda de un error, pero no, en realidad ahora nos sale por $16 por persona, un viaje de 2 horas. No sé si esta tasa se aplica a toda Guatemala, pero hasta ahora no hay razón para alquilar un coche. El lugar al que nos dirigimos, los más observadores se habrán dado cuenta desde el cráter del volcán Acatenango. Este es Atitlán, el lago más profundo de América Central. Está rodeado obviamente de volcanes y pequeños pueblecitos. La ruta más cómoda en cuanto a acceso por carretera es Panajachel, que también es la más grande. Aquí viven 10.000 atitlenses. Es el principal intercambiador de transporte. El transporte público terrestre llega desde otras regiones. Además, se utiliza también el transporte acuático entre pueblos y ciudades. Bueno, y ahora estamos embarcando en un bote que han preparado para nosotros y que buenamente nos están guiando. Para navegar hasta la ciudad donde de hecho pasaremos las próximas noches, estas pequeñas embarcaciones son la única forma de viajar entre ciudades, y esto no es una atracción turística, sino un auténtico minibús flotante. En hora punta habrá que abrirse paso entre los asientos vacíos, como en el viejo Bogdán. Estas embarcaciones paran en cada embarcadero recogiendo y dejando a la gente. Veremos caras nuevas que podemos dividir en 2 categorías: los lugareños con ropas de vivos colores y los estadounidenses que vienen a relajarse. Podría explicaros qué hacen y por qué vienen aquí, pero prefiero enseñaros las vistas por la borda. Este lago es básicamente una caldera gigante de 400 metros de profundidad que se formó tras la erupción de un antiguo volcán hace más de 80.000 años. Atitlán está considerado uno de los lagos más pintorescos del mundo. También se le llama el Como latinoamericano. No he estado en Como, pero esto ya es muy bonito. Enormes montañas cubiertas de selva tropical que se adentran directamente bajo el agua. Son un espectáculo verdaderamente impresionante. Los hoteles rompen un poco el paisaje de Panajachel, viéndose muy pequeños. Bueno, creo que no encajan en absoluto en este majestuoso enclave. Mientras nos acercamos a nuestra estación, la Laguna de la Cruz es uno de los pueblos más bellos e inaccesibles del lago. La mayoría de los edificios residenciales están justo en la montaña y solo hay una carretera que conduce a ella. Desde fuera se ve épico. Es como una especie de montaña aislada. El pie de la montaña tampoco es menos hermoso. Está únicamente reservado a un embarcadero para barcos y numerosas villas y bungalows en los que descansan los turistas visitantes. Aquí hay muy pocas actividades posibles: comer en establecimientos locales, practicar algún deporte acuático o viajar a otras ciudades, pero de eso hablaremos más adelante. Vayamos a la parte interesante de la cuestión. Por $100 reservamos esta cabaña tropical con un interior típico guatemalteco. El precio incluye desayunos completamente instagramables, hechos con productos locales, incluido mi actual favorito, plátanos fritos. Y en el porche se encuentra este artilugio para echar una siesta después del camino y contemplar el paisaje nocturno. Después de la actividad nos acostamos temprano, ya que mañana nos espera un día bastante movidito. La vista matutina de los volcanes sobre el lago Atitlán sin duda hace que merezca la pena venir aquí. Por desgracia, el tiempo no nos mostró los 3 picos y con cielos despejados debería verse algo como esto. Y sí, esta es otra vista icónica de Guatemala desde nuestra habitación en Antigua. Por desgracia, no había tiempo para esperar a que las nubes desaparecieran para hacer una foto. Queríamos ir a ver qué más cosas habían en el lago. Para explorar el lago por tu cuenta en un día no es tarea fácil. Así que Borja encontró a un tipo de la zona que nos lo enseñará todo al detalle. Alex es nuestro guía y encaja a la perfección. Es una de las pocas personas que hablan decentemente inglés. Por $100 pasará todo el día con nosotros mostrándonos las diferentes ciudades en las que vive la población indígena de todas estas tierras. La primera parada en nuestro camino es la ciudad de San Juan, La Laguna. Su especialidad son los artistas, escultores y oficios muy creativos. Por ejemplo, uno de los estudios está situado casi junto al muelle. Aquí los niños locales dibujan todo tipo de temas puramente guatemaltecos. Por supuesto, volcanes, gatos grandes y pequeños. También se practica medicina libre en la calle. Oye, ¿qué hace esa niña con la cara de Elon Musk? ¿Solo lo veo yo?
todo al más puro estilo guatemalteco. Nos llevamos al pequeño gato por un par de dólares y nos dirigimos a una tienda de ropa. Nos recibe con un derroche de colores peor que el estudio de un artista. Los hombres no suelen llevar esas capas. Los hombres van principalmente, mira, con esos sombreros. Borja quería comprar una de las prendas nacionales como recuerdo para su hija. Pero cobraban algo así como $200 cada uno y me desencanté. Estos precios poco populares no es que hayan captado una oleada de turistas estadounidenses adinerados. El atractivo en sí es que son productos artesanales. Utilizan algodón, lo enrollan a mano, luego lo pintan con todo tipo de esencias vegetales. Y luego, en un telar rudimentario, se tejen durante un tiempo, mucho tiempo. Sospecho que por las etiquetas de la ropa, quizás la prenda pase por algún tipo de proceso rudimentario. La negociación sobre el descuento, creían que Borja era Messi y empezaron a reírse a carcajadas. Pero en respuesta a nuestro argumento de que tal vez el mejor jugador de fútbol del mundo podría tener un descuento, vaya, no salió favorable. Messi da dinero a la gente. Claro, mi salario es de 100 millones. En general, era buena gente. Y por cierto, mirad qué curiosa diferencia de estatura. Históricamente, los mayas son los más bajos de los pueblos indígenas de América del Norte. La estatura media de los hombres ronda los 155 centímetros y la de las mujeres hasta los 150. Por lo tanto, cuando nosotros, dos altos de 192 centímetros cada uno, nos presentamos por ahí, destacamos muchísimo entre la multitud. Fue bastante curioso. ¡Qué tipo tan grande! ¿Cuánto mide? Chicos, ¿cuánto mide? Es grande. Sí, vaya. Y esta diferencia fue especialmente grande cuando acudimos a la plaza principal del pueblo, también conocida como Polideportivo, para ver la retransmisión de un partido de fútbol. Sobresalíamos 1,5 metros sobre el resto. Ven el partido juntos. No porque no tengan televisión o ningún otro medio, sino porque la luz puede irse en toda la ciudad. San Juan es una ciudad bastante colorida y de gente muy positiva. Fue agradable pasear por aquí, pero ahora debemos continuar. Usando el transporte local nacional nos trasladamos a un pueblo vecino. Bien, vámonos. Los tuk-tuk suelen utilizarse para desplazarse por la ciudad o en casos excepcionales entre ciudades situadas en la misma orilla. Pero por desgracia, por supuesto, no es tan hermoso como en un barco. Solo 15 minutos en la carretera y nos trasladamos a la ciudad de San Pedro, La Laguna. No tiene sentido añadir siempre La Laguna. Significa literalmente en el lago. Aquí todas las ciudades son La Laguna. Si San Juan era un lugar de artistas, San Pedro es un lugar de fiesteros. San Pedro es notablemente más grande que San Juan y es realmente famoso por su vida nocturna. Muchos mochileros extranjeros vienen aquí. La demanda crea oferta y hay una gran cantidad de bares, restaurantes y pequeños hoteles abiertos a lo largo de la costa. Ir de día y esperar ver algo es inútil. Al parecer todos están durmiendo después de otra fiesta. Las calles están vacías e incluso muchos establecimientos están cerrados. Finalmente encontramos un pequeño restaurante de la zona y comimos rápido y muy barato. $6 un almuerzo completo más bebida. Bueno, espero que no nos haga daño. El viaje de San Pedro a Santiago dura más de media hora y es muy tranquilo. Tan suave que el conductor incluso nos dejó conducir un poco. Claro, bajo su estricta supervisión. Después de todo, habían otros pasajeros a bordo. Santiago causa inmediatamente una impresión más sombría que otros asentamientos de Atitlán. Esta ciudad es mucho más pobre y menos turística. Aquí habita una comunidad maya muy influyente. ¿Dónde hay más mayas en el mundo? Oh, aquí. Sí, sí. ¿Ni en México? No. En esta ciudad los abogados mayas tienen voz y voto y el derecho a establecer sus propias reglas. En esta zona, los pueblos tienen dos ayuntamientos. El maya y el estatal. Y cuando el Estado quiere hacer algo con la aldea, el Consejo Maya toma la decisión final.
Así que no rompan las reglas de la tribu maya. Por eso las llamamos a estas tierras mayas. El pueblo nos recibió con Infinity estacionado justo en el muelle y con una arquitectura de estilo, no sé, barroco maya. Pero al salir de la calle principal todo se vuelve mucho más pobre y oscuro. Los alrededores parecen un mercado continuo o barrios marginales sin ningún tipo de glamour. E incluso el único barrio de pollos que encontramos era bastante oscuro y de colores apagados. Uno de los pocos lugares limpios, luminosos y espaciosos era la iglesia. Hay tanta gente que quiere ir a la iglesia que simplemente se sientan en filas alrededor para no perderse nada. Bueno, simplemente es el coronavirus y no todos pueden sentarse adentro, según las reglas. Por supuesto, el proceso de colonización de estas tierras no pasó desapercibido y la población de estas ciudades mayas se convirtió al cristianismo y específicamente al catolicismo. Cada pueblo de Atitlán tiene iglesias grandes, limpias y luminosas que a veces, como comprenderán, no encajan en absoluto con todo lo que sucede afuera. Aún así, un pequeño porcentaje de la población cree en su ídolo maya específico que vinimos a ver a Santiago. Para llegar seguimos a Alex a un callejón muy sombrío, donde para ser sincero escondí una cámara por si acaso. Y el único vídeo que queda son estas historias de Borja, que grabó a escondidas con su teléfono. En uno de los edificios residenciales de Santiago se asigna una habitación separada para el ídolo de Maximón y sus acompañantes. Este es uno de los ídolos más inusuales que conozco. Se trata de la imagen colectiva de un maya que se rebeló contra los colonos españoles, quienes se ocultaron de ello durante mucho tiempo, pero que finalmente fue ejecutado e inmortalizado en forma de ídolo de madera. Su apariencia varía según la ciudad. En algunos lugares usa gafas, en otros un pañuelo, y en Santiago, su ciudad de origen, usa muchas corbatas, sombreros y bufandas. La característica de Maximón es que es un ídolo bastante polar y tolerante. A la vez, santo patrón de las familias y mujeriego. Es juez y estafador, y no le importa beber y fumar, lo cual por lo general está en todas las fiestas. Hay un documental en español que dice que en general no se opone a la fe cristiana, pero los sacerdotes católicos, bueno, pues no están encantados con él. Según la tradición, Maximón se muda cada año a una nueva casa donde los dueños le asignan una habitación a él y a su séquito. A los turistas se les permite verlo fácilmente, pero claro, exigen dinero para grabar vídeos y me resultó más fácil encontrarlos en el archivo. Por alguna razón, visitar Maximón me dejó con un ligero regusto de ansiedad, como en Santiago en general. En realidad, comparado con las ciudades anteriores en las que estuvimos, este lugar es bastante lúgubre, pero para ver el contraste del lago Atitlán, sí, valió la pena pasarse por aquí. Nuestro recorrido por las ciudades de Atitlán resultó bastante caótico y Alex aceleró tanto el paso que casi no tuvimos tiempo de filmar nada. Pero en un día pudimos sumergirnos en todo ese colorido paisaje y logramos tomar el último barco que va a nuestra estación. Guatemala se despide con un clima poco despejado, un poco lluvioso, pero no tengo ningún derecho a quejarme. Porque cuando volamos aquí, según el pronóstico, se suponía que llovería todos los días, ya sea en Fuego, en Antigua o aquí en Atitlán. Así que tuvimos mucha suerte de que solo lloviera la última noche. Realmente solo tengo impresiones positivas de Guatemala. Sí, el país no es el más próspero. Tuvimos algún pequeño incidente con los lugareños. Al regresar de Fuego, reempaqué mis cosas en mi mochila y dejé la mochila que me prestaron los guías en la recepción. Pero por alguna razón pensaron que era mi forma de pedirles que tiraran la mochila. Y cuando resultó que no había mochila en la recepción, los guías empezaron a amenazarnos, como si supieran dónde estábamos y pudieran encontrarnos. Al parecer el asunto se resolvió pacíficamente, pero como dicen, quedó un pozo. No importa, la naturaleza aquí es simplemente increíble. Sinceramente, esas impresiones que recibí en 4 días fue suficiente para extenderlas con un par de semanas de antelación. Borja ya está pensando en llevar grupos de nuestros turistas. Bueno, personalmente, si tuviera la oportunidad, sin duda volvería a visitarlo. Me gustaría visitar Tikal, un complejo de templos mayas local, no menos hermoso que Chichén Itzá en México, pero a la vez mucho menos popular y en una selva mucho más salvaje. Quizá iría a la costa del Pacífico o a la costa del Caribe. Es muy sorprendente que para un país con tanto mar, este lago sea considerado el mejor destino turístico. Así lo afirma nuestro guía.
y en general darse cuenta de que estás al otro lado del mundo, donde todo es diferente. La naturaleza, la gente, la cultura, es una sensación increíble. Bueno, espero que os haya gustado y que haya podido transmitir en este vídeo todas las sensaciones vividas posibles. Oye, como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Si queréis apoyar mi trabajo, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y todas esas cosas que nos ayudan tanto. No dudes compartir esta aventura. Cuanta más gente lo vea, mejor. Y por ahora, eso es todo. Aquí hay algo diferente a todo lo que he visto antes. No es que haya estado en muchos lugares, pero esta es una experiencia radicalmente distinta. Bueno, en lugar de largos anuncios hablemos de lo que hace a este país tan distintivo e interesante. Nepal es ante todo una mezcla de más de 100 etnias, lenguas y culturas que, durante mucho tiempo, han sido un reino distante y cerrado que nunca ha sido colonizado. Sí, imaginaoslo como un cóctel religioso y cultural. Tienen uno de los ejércitos más valientes del mundo, aunque en realidad no es suyo, sino británico. Hay una historia bastante curiosa. Ese punto occidental y ese caos en sus calles tiene cierto encanto. Conservan una increíble diversidad natural y paisajística desde selvas cálidas hasta laderas verdes y húmedas y por supuesto las montañas y lagos más altos del mundo. Pero su ubicación global no tuvo tanta suerte. El país no tiene salida al mar y está encajonado entre dos potencias hegemónicas, India y China. Más precisamente el Tíbet anexado. Nepal es también el único país del mundo con una bandera que no es rectangular. ¿A que no lo sabías? ¿Cuál es la actitud de los nepalíes hacia sus vecinos indochinos? Es lo mismo que hacemos nosotros con los rusos. Obviamente la India es más fuerte. Y hay mucho patrocinio para la India. Están en equilibrio, pero hay un proverbio nepalí que dice que incluso un indio muerto puede engañar a 2 nepaleses. Victoria y Stas llevan una década viviendo en Nepal. Se dedican al turismo y me ayudaron a comprender diversas peculiaridades locales. En general, el país comenzó a abrirse a los extranjeros recién a mediados del siglo XX. Fue entonces cuando empezó a surgir el turismo. En particular gracias a un emprendedor residente de Odessa, del que hablaremos más adelante. En los años 60 y 70 los hippies se convirtieron en uno de los grupos de visitantes más masivos e influyentes, enviados desde Europa Occidental en la llamada ruta hippie en busca de sabor local y algo más. Mediante una ruta terrestre de varias semanas a través de Oriente Medio, que se extendió tras la Revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán. Comparado con su logística, mi viaje a Nepal fue como un teletransportador. Volé a Qatar desde el aeropuerto de Varsovia con media hora de retraso. Debido al mismo retraso, el traslado se pospuso. Así que intenté dormir en el aeropuerto antes de otro vuelo nocturno de 6 horas. Y por la mañana me encontré sobrevolando el único aeropuerto internacional de Nepal en su capital, cuyo nombre parece sacado de un cuento de aventuras infantil. ¿Qué notas nada más bajar del avión? El aire es bastante caluroso. Y si nos ponemos flamencos, no es solo la temperatura. Bueno, Katmandú suele estar entre las ciudades con el aire más contaminado. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la ciudad se construye constantemente y todo el polvo de las obras se eleva al aire. En segundo lugar, aquí se queman muchas cosas a fuego abierto, desde basura hasta cadáveres. Hablaremos de esta tradición por separado. En tercer lugar, hay una enorme concentración de transporte antiguo y poco ecológico para una población de 1,5 millones de habitantes. Y a todo esto se suma la geografía. El valle de Katmandú es como un cuenco sin suficiente viento para ventilarlo. Por eso una ligera neblina se cierne sobre la ciudad de vez en cuando, lo que le añade un toque de mística asiática. Pero cuando se mira Katmandú desde arriba, se ve mucho, pero a la vez muy poco, así que
Bajamos a las calles. Para mí todo el encanto de Katmandú reside en los detalles y en el increíble eclecticismo arquitectónico y doméstico de sus calles. En cada esquina hay imágenes de la vida cotidiana y a la vez exóticas para el ojo occidental. Una madre y su hija caminan por la calzada porque la acera no estaba bien pavimentada. Una joven se ducha en su terraza justo debajo de los balcones del hotel. Cables entrelazados que protegen eficazmente la arquitectura antigua de miradas indiscretas. Una tienda con un letrero que dice electrónica confiable, que parece muy confiable. O una tienda aún más auténtica de instrumentos musicales tradicionales. Y como siempre, las personas casi siempre son el centro de estas pinturas. Personas que al ver una cámara a veces no se dan la vuelta, sino que se ofrecen a tomarse una foto. Personas que usan sombreros tradicionales de su etnia al reunirse con amigos porque es parte de su identidad. Personas que, en su mayoría, nunca han estado ni estarán en el extranjero porque incluso si tienen el dinero para hacerlo, el pasaporte en nepalí es uno de los peores para viajar en el mundo. Pero en general son extremadamente amables con los extranjeros que los visitan. Al recibirlos y despedirse, cruzan los brazos sobre el pecho y dicen Namaste, que tiene un profundo significado religioso y se traduce literalmente como inclinarse ante ti. Pero no hay reverencias porque no es costumbre esforzarse demasiado. Sí, y por supuesto donde hay gente, hay comida. En Katmandú las tiendas con exquisiteces de distintos niveles de apertura e higiene son mi sabor callejero favorito. Pero mi favorito entre todo el eclecticismo gastronómico que vimos es este señor que cocina dulces tradicionales llamados lakmari, en 2 bombonas de gas justo al lado de la carretera. Lo hace con una gran cantidad de aceite en una cuba, que sin duda ha visto más Katmandú que yo. Dibuja con diligencia patrones en una masa suave, que incluye arroz, aceite, harina y frijoles locales. Y después de freírla, la moja en almíbar. Y por supuesto la primera pregunta que me viene a la mente es ¿cómo puedes comer eso? Pero es un plato muy popular que se vende como pan caliente, y no fue casualidad que los freyera en esa cantidad. Sinceramente tenía muchas ganas de probarlo, pero descubrí que olvidé traer dinero. Quizá sea una especie de advertencia kármica del cielo, no lo sé. Pero hoy no vamos a disfrutar de ese capricho. Mirad, este es uno de esos países donde, como dice el dicho, uno se queda sin efectivo. Y yo, como cualquier turista, cambié un montón de rupias nepalesas en el aeropuerto, aunque no me gusta llevar tantos papeles encima. La mayoría de los turistas típicos de Katmandú se instalan en el popular barrio de Tamel. Solía ser uno de los barrios residenciales más importantes de la comunidad nevarí, pero cuando los turistas, especialmente los hippies, llegaron en la segunda mitad del siglo XX y comenzaron a alojarse aquí, el barrio se adaptó rápidamente y se convirtió en el verdadero centro turístico y comercial de Nepal. La densidad de edificación aquí es simplemente desorbitada y el precio de los inmuebles y los terrenos es uno de los más altos del país. Por ejemplo, el costo de 100 metros cuadrados de construcción puede superar el $500,000. Estos inmuebles incluyen varios tipos de oficinas, apartamentos en alquiler y hoteles. Me he alojado en 2 diferentes y ambos tenían un excelente servicio, comida y todo lo necesario para un hotel. Hay 2 razones para esto. Primero, en Nepal hay un dicho que dice que un huésped es como Dios. Y esta expresión no es solo una especie de marketing hotelero, sino un principio con el que intentan funcionar por aquí. Es una cita ligeramente interpretada de algún mantra de ventas y no significa que un extranjero se arrodille. Pero lo he visto muchas veces durante este viaje y te ayudan con casi cualquier pregunta y te ofrecen una hospitalidad increíble. Pero para contextualizar debemos entender que Nepal no depende en absoluto del turismo. Y esta industria solo representa el 8% de los ingresos totales del país. El turismo en Nepal no es interesante. Necesitamos hablar de esto con franqueza. Es solo que todos los occidentales vienen y se involucran inmediatamente en la industria turística. Bueno, sí estamos en una burbuja. Es una burbuja. Si vas más allá de esa burbuja, entonces el país tiene 29,5 millones de habitantes. Sí. Piensa en cuántas personas pueden participar en el turismo. Yo creo que serían 500,000 como máximo. Y otra razón para un servicio hotelero de alta calidad es la gran competencia que existe en esta burbuja. Y de alguna manera hay que mantener la marca.
Además de los hoteles, las estrechas y ruidosas calles de Tamel están llenas de restaurantes y sobre todo tiendas que venden recuerdos para todos los gustos y ropa hecha de algodón local, seda o, muy codiciada por muchos turistas, cachemira. Pero hay un tipo de comercio aparte que me llamó especialmente la atención. Hay muchas tiendas que venden diversos equipos de montaña en las calles, pero obviamente la mayoría son falsificaciones. Y son falsificaciones que no se fabrican en China, ni aquí mismo en los patios de estas mismas tiendas. Sus ojos se desvían ante la cantidad de prendas de bajo coste con etiquetas ligeramente irregulares de marcas de montaña de fama mundial. Pero es que la calidad es buena para el precio y las instalaciones de producción. De hecho, no están tan mal. El gerente de una de estas oficinas me contó que, de hecho, no solo fabrica imitaciones, sino también ropa con su propia marca, Amitabro. En una palabra que significa majestuoso o glorioso y se usa a menudo para describir a Buda. Pero el público ignora esta marca desconocida, así que la exportan a precios muy bajos al extranjero. Siendo sincero, personalmente estaría dispuesto a optar por una marca local con cierto contexto local y más aún si se fabrica aquí. Pero dicen que los turistas están dispuestos a aceptar imitaciones de grandes marcas. El mercado ya se ha sentado, es poco probable que cambie. Esta popularidad del equipo de trekking aquí se debe a que Tamel es un trampolín para la mayoría de los visitantes antes de ir a la montaña. De hecho, el turismo de montaña en Nepal comenzó después de que los neozelandeses Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay escalaran por primera vez el monte Everest. A su regreso comenzaron a desarrollar infraestructura montañosa y a popularizar Nepal como destino de trekking. Pero el turismo en Nepal como fenómeno en general se desarrolló aquí en particular gracias a este señor, cuyo busto de bronce se encuentra modestamente frente al Ministerio de Turismo junto a Hillary y Tenzin. En realidad se trata del señor Boris Lisenevich, de Odessa. Es una persona con una biografía extremadamente inusual, pero en nuestro contexto es interesante, que llegó a Katmandú en los años 50. Simplemente se quedó atónito y decidió intentar desarrollar el turismo que no existía aquí en ese momento. Así que, gracias a su relación personal con el rey de Nepal, logró abrir el primer hotel confortable en el sentido occidental, llamado Royal, que fue abarrotado de huéspedes. Y como era de esperar, el proyecto fue un éxito. También abrió un bar bastante popular en Katmandú llamado Lake Yeti, que ahora es un hotel que le prestó el espacio. También abrió un bar bastante popular en Katmandú llamado Lake Yeti, que ahora es un hotel que le prestó el espacio. También abrió un restaurante con el peculiar nombre de Chimney, cuyos platos deberían tener referencia al mismísimo señor Lisenevich. Pero lo que vi en su menú es realmente sensacional para todos los conocedores de la cocina ucraniana. What's this? Huh? What's this, motherfucker? What's this? Huh? Mi reacción fue exactamente la misma que el chico del meme. De hecho, intenté explicarle a la gente de la forma más diplomática posible que ese término gastronómico no existe en la naturaleza. Pero es bueno, ¿qué podemos hacer? No lo sabemos. Nadie ha hablado de esto antes. No sabían de Ucrania hasta el día 22. Cuando me dicen, ¿Ucrania y Rusia no son lo mismo? Les digo sí, como Nepal y la India. Tuve el mismo pensamiento mientras hablaba con un camarero en un restaurante. Es muy gracioso. Sí, así lo entienden. Ucraniano y ruso son lo mismo. Y les dije, sí, claro, como el nepalí y el hindi. Y cuando me dicen, no, es diferente. Ah, ahora lo entienden. En resumen, la ciudad aún necesita mejorar su geografía gastronómica y también su preparación, porque este es uno de los peores borscht que he probado. Bueno, huele como el borscht más simple de un jardín de infancia. La crema agria es puramente de restaurante, nada fuera de lo lugar. Es más como si hubiera sobrado borscht. Le echaron gazpacho porque tiene un sabor a tomate y pimiento, pero no es ni la mitad de bueno que nuestro borscht. Quizás simplemente no ha habido una tradición de mantener vivo este plato. Y ya se ha extendido a generaciones de nepalíes con este aspecto tan extraño. Por cierto, si lo traduces a nuestro dinero, este plato cuesta 300 grivnas,
Y si lo consideras borsch, es el borsch más caro que he probado en mi vida. Por cierto, esta situación del borsch es un buen ejemplo de la actitud de Nepal entre la guerra ruso-ucraniana. En general, no les importa lo que ocurre en la lejana Europa. Está Ucrania, está Rusia. Pero lo que sí les importa son sus relaciones con India, que es un principal socio en prácticamente todos los ámbitos. Y ya sabéis que la India tiene una postura muy prorrusa, que a su vez se está viendo arrastrada a la capital geopolítica nepalí. Por lo tanto, en general, esperar una comprensión correcta de la situación, una inmersión en el contexto, es una tarea bastante inútil. Por supuesto, hay mucha gente consciente que ve las noticias, que entiende lo que está sucediendo y que simpatiza. Pero hay una otra cara de la moneda. Según investigaciones extranjeras, miles de nepalíes van a luchar del lado de Rusia. Hay muchos casos en los que no saben que van a la guerra porque les prometen puestos de oficina en el ejército, pero son llevados a centros de entrenamiento y sus familiares en casa organizan manifestaciones para que regresen. Pero un número significativo de mercenarios sabe exactamente a dónde, por qué y por cuánto dinero van. Y no les importa por quién ni por qué luchan, de nuevo, en esa lejana Europa. En general, tradicionalmente, una de las pocas oportunidades para que los nepaleses de regiones montañosas pobres se mantengan a sí mismos y a sus familias o vayan al extranjero es alistarse en el ejército. Pero, por supuesto, no rusos, sino británico-nepaleses, la llamada unidad Gurkha, que históricamente ha sido una de las más elitistas del ejército británico. Y no en vano esta singular unidad. Existe un museo entero dedicado al ejército, ubicado en la ciudad de Pokora, del que hablaremos más adelante. Vamos a hablar de los Gurkhas. En el territorio del actual Nepal existió un reino llamado Gurkha, o más correctamente Horka, que surgió en el siglo XVIII durante la unificación de varios principados en un solo estado. Y este reino, por consiguiente, tenía su propio ejército con el mismo nombre. A principios del siglo XIX, la guerra anglo-nepalesa incursó entre el mismo ejército y las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales. Como resultado de la guerra, Nepal perdió parte de su territorio, pero no fue conquistado, y los británicos quedaron tan impresionados con las habilidades de combate de los Gurkhas que accedieron a reclutarlos en las Fuerzas Armadas británicas. Desde entonces, los Gurkhas se han convertido en uno de los guerreros más formidables del ejército británico, participando en más de 30 conflictos militares. Los Gurkhas son famosos por su espíritu de lucha, resistencia, disciplina y honor. Sus tradiciones entre ellas incluyen el uso del kukri, una espada corta y curva tradicional que no dudan en usar en batalla. De hecho, esta espada es el símbolo principal de la unidad. Sus compañeros instructores y oficiales siempre los describieron como algunos de los soldados más tenaces y valientes que jamás habían conocido. El lema de los Gurkhas es mejor morir que ser un cobarde. Y este lema no es solo para contarlo. Las historias sobre estos hombres son las siguientes. Cada uno de ellos es un éxito de ventas por derecho propio. Una de las historias más famosas y relativamente recientes ocurrió en Afganistán en 2010. El sargento Diprasad Pun, que estaba de guardia nocturna, se percató de que los combatientes talibanes intentaban rodearlo en la oscuridad. Abrió fuego contra ellos. En un par de horas, utilizando 400 balas, 17 granadas, una mina y un trípode, neutralizó a 30 atacantes y recibió una de las más altas condecoraciones militares británicas. Cada año, decenas de miles de solicitantes de entre 19 y 21 años acuden a los centros de selección de los Gurkhas. La mayoría proviene de regiones montañosas pobres y lleva años preparándose para el casting más difícil de sus vidas. Este se desarrolla en varias etapas: exámenes médicos, exámenes de inglés y, por supuesto, entrenamiento físico. El examen de selección más famoso es la llamada Carrera del Muelle, una carrera de 5 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo y un pequeño matiz, con 15 kilos de carga a sus espaldas, que deben ser transportados hasta la meta en 45 minutos.
Al final, solo 200 personas al año son seleccionadas para el servicio y quienes no tienen suerte regresan al año siguiente, porque es un gran honor para ellos y sus familias servir en los Gurkhas británicos. Pero además del estatus de miembro de esta élite militar, también existe, por supuesto, la motivación material. Y no en vano, una de sus canciones de guerra incluye la frase «Papá preguntó dónde estaba su hijo y yo le dije, tranquilo, tu herencia acaba de aumentar», o algo similar. Durante su servicio reciben beneficios militares británicos y posteriormente una pensión y la oportunidad de mudarse al Reino Unido con sus familias. Como dije, para mucha gente la oportunidad de entrar en esta unidad equivale a la de conseguir un billete a una vida mejor. Pero volvamos a nuestro tema más turístico. Y si hablamos de urbanismo en general, Katmandú no es un lugar muy turístico. Pero hay 7 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el valle. Y antes de visitar algunos de ellos, hablemos un poco sobre cómo moverse por la capital. A veces parece puramente visual que aquí existen las llamadas normas de tráfico, más bien en formato de recomendaciones. Y el trabajo de los ajustadores es algo así como desenredar los auriculares del bolsillo. Los semáforos y una intersección peatonal son algo verdaderamente exótico en el contexto local. El tráfico es absolutamente caótico, pero no agresivo. Es decir, no tiene sentido enfadarse si nadie mantiene la distancia, los carriles y todo eso. Y aquí no hay nadie a quien tocar la bocina para discutir, sino más bien para marcar su presencia por su propia seguridad y la de los demás. Y parece muy peligroso, pero en realidad todo ocurre solo como un pequeño susto. Es decir, cruzas la calle en cualquier lugar, simplemente muestras la mano a la gente para que reduzca la velocidad y la reducen. Y otra cosa que noté es que incluso si hay un atasco, paradójicamente desaparece muy rápido. En resumen, hay una especie de magia entre coches y motos. Oye, aquí solo hay motos y motocicletas. Esta es una situación bastante típica en Asia. En Nepal, el 78% del transporte se realiza en 2 ruedas. Así es como nos desplazamos aquí, con carga para la casa, con mi esposa al trabajo, con mis hijos a la escuela. Pero este predominio de las 2 ruedas no se debe solo a que aquí sea más rápido y cómodo. El gobierno de Nepal decidió recaudar fondos para el erario público e introdujo un simple impuesto a los caballos sobre la importación de automóviles. Al no haber producción local de automóviles, el transporte se ha vuelto aproximadamente 3 veces más caro que en otros países. Sí, por supuesto, esto afectó los precios de las motocicletas, pero se volvieron incluso más rentables para los locales que comprar un automóvil. Oye, pero nos hemos desviado un poco del tema. Así que hablemos de cómo puede desplazarse un visitante. Aquí hay transporte público muy barato. En forma de autobuses y motoristas con remolque. Pero en primer lugar, todo esto no es muy previsible. Y en segundo lugar, ¿para qué optar por otra cuestión si el taxi es suficientemente barato? Ojo, eso si no le da por regatear, un viaje por media ciudad puede costarte de 4 a 5 dólares. Y cualquier otro taxista, al enterarse de que vas a algún sitio turístico, te ofrecerá sus servicios de guía. Bueno, ganan lo que pueden. Pero también existe un tipo de taxi local, digamos, más auténtico y extremo. Aquí hay algo típico de Asia, los mototaxis, y se convirtieron en mi pasatiempo favorito en Katmandú, porque te sumergen al máximo en todo este caos. Se piden a través de una aplicación local y cuestan un ojo de la cara. Puedes llegar a casi cualquier lugar por unos pocos dólares. Será mucho más ágil que un coche, aunque la velocidad rara vez supera los 30 a 40 kilómetros por hora.
Después del trayecto, la aplicación pregunta si el conductor ha proporcionado cascos para los pasajeros. Un chiste muy gracioso. De hecho, aquí hay muy pocos incidentes en las carreteras, pero sigue siendo bastante inusual que otros vehículos interfieran tanto, por así decirlo, en tu zona de confort urbana. Sí. Así pues, la primera parada entre los lugares clave de la capital es la Plaza Durbar, o traducido como Plaza Real, lo cual dice mucho de ella. Es el lugar más céntrico de Katmandú, un lugar con muchos tesoros de la UNESCO y en general un lugar muy antiguo y auténtico. Pero vine aquí cerca del atardecer para ver una tradición local muy interesante. Más precisamente, es una persona. O mejor dicho, una tradición. A ver, me explico. Hay un edificio como este en la plaza llamada Kumarigar. Y todos los días alrededor de las 5:30 de la tarde se empieza a formar una fila. Llega cierta hora y la gente empieza a apiñarse en esas puertas abiertas. Dentro, tras otra puerta, hay un pequeño patio pozo con patrones y ventanas de madera increíblemente hermosos, famosos por la arquitectura nevar. Así que algo extremadamente extraño acaba de suceder en este patio pozo. Primero, este señor se acercó a todos los que entraban y les hizo esconder sus teléfonos y cámaras. Con esta observación, otra persona desde arriba los ayudó. Y cuando estuvieron seguros de que todos habían guardado sus dispositivos, la propia Kumari se asomó desde el balcón durante unos segundos con una expresión muy seria. Es una niña prepúber, a la que se considera literalmente una diosa viviente. Vive exclusivamente en este edificio y aparece en público solo unas pocas veces al año durante los festivales principales en una carroza especial. La Kumari es una tradición nepalí única en la que se cree sinceramente aquí. Y no solo se mantiene para obtener una imagen auténtica. Y lo más interesante es que el cargo de diosa viviente no se hereda dinásticamente, sino que se elige. Pero no del todo democráticamente. La Kumari se selecciona entre varias candidatas según criterios específicos. Debe pertenecer a una casta específica del pueblo nevarí, tener cierta edad, horóscopo y presentar ciertos signos externos documentados, aunque bastante vagos. Tras ser elegida con éxito por la comunidad, lleva una vida muy aislada. Se comunica con un número limitado de niños, recibe educación en casa y tras su primera menstruación renuncia y recibe una pensión. ¡Qué infancia tan interesante! Así que intenté organizar lo casi imposible, reunirme con los padres de la diosa viviente para grabar una breve entrevista. Así que incluso encontré gente que los conocía. Pero no fue tan fácil como siempre lo es en Nepal. De hecho, a pesar de la naturaleza cerrada de esta comunidad a los extranjeros, es muy posible conocer a los padres e incluso a las propias Kumaris. Muchos documentalistas y viajeros lo han hecho, pero según la tradición, ante tal público se realiza un ritual de purificación y la Kumari se viste con ropa y joyas nuevas. Bueno, y el visitante debe pagar por ello, dependiendo de algunos factores. El costo de este evento puede oscilar entre 3.000 y 1.000 horas de trabajo. Decidí que no entraba del todo en el presupuesto de mi producción de YouTube. Con esta nota de frugalidad pasemos a la siguiente ubicación clave, Katmandú. Pashupatinath es uno de los lugares más importantes para los hindúes de todo el mundo. No se trata de una sola iglesia, sino un enorme territorio de 250 hectáreas ubicado a orillas del río Bagmati y un complejo completo de más de 500 iglesias de diversos tamaños, estatuas y diversos santuarios hindúes. A veces accesible solo para quienes profesan esta religión, pero incluso sin llegar hasta allí hay mucho que ver además de las iglesias, ya que este lugar se ha convertido con el paso de los siglos en un auténtico museo arquitectónico al aire libre.
Por supuesto, la gente de aquí es mucho más interesante que todos estos edificios. Es simplemente extraordinaria y muy inusual para el ojo occidental la concentración de gente con trajes tradicionales. Por cierto, en Nepal es bastante aceptable grabar a la gente en la calle. Esto según un guía local que logró vender sus servicios. Pero algunas personas no están muy dispuestas a ser fotografiadas, como los sadhus, o santos locales. Me ocultaron sus rostros y, como me contaron después, no por prejuicios, ni porque suelan cobrar por las fotos. Otra característica sociocultural interesante de los hindúes es que, independientemente de su situación económica, inconscientemente se consideran más felices y superiores que un extranjero. No es que yo haya nacido hindú, y el hindú es clásico. No adoptaremos las tendencias modernas de la nueva era. Él no se sentará a comer arroz contigo. Son muy educados, muy amables, y harán todo lo posible para que no nos demos cuenta si nosotros desconocemos estas tradiciones como tal. Y si no las conoces, de repente su teléfono sonará y su esposa lo va a llamar urgentemente a casa. Cuando ya lo sabes, ya lo puedes ver como tal. A veces rompemos sus tradiciones sin que sepan que lo hacemos. Y hablando de tradiciones lejanas, una de las más extrañas ocurre justo aquí, a la orilla del río. Se trata de una cremación pública de los muertos. Todos los días, los cuerpos son llevados al templo principal para su última visita. Y se celebran todas las ceremonias de despedida necesarias. Se visten con ropas blancas, se colocan en un pedestal especial y el hilo mayor del difunto enciende una pira ritual. Y lo más impactante para mí no fue el proceso en sí, sino el hecho de que estuviera completamente abierto a todos los espectadores. Los niños caminan por el crematorio como si nada. Pero si lo pensáis, para algunas personas, por ejemplo, la tradición de correr recogiendo dulces de las tumbas puede parecer igual de impactante. El trabajador de la iglesia está convencido de que el fuego no se apaga y que el proceso termina antes de que las cenizas se arrojen al agua. Y otra antigua creencia dice que todo hindú que se precie debe bañarse en las aguas de este río Bagmati al menos una vez en su vida. Pero este es nuestro río sagrado. Lo respetamos mucho y no importa si está limpio o sucio. Lo importante es respetarlo. Respeto es respeto, pero personalmente tengo dudas sobre la higiene del agua de este río. Y entonces pienso, ¿quién soy yo para cuestionar estas tradiciones centenarias? La gran mayoría de la población de Nepal es hindú. El budismo ocupa el segundo lugar entre las religiones locales. El hinduismo es una religión más antigua que el budismo. En otras palabras, el budismo se originó a partir del hinduismo y Buda es considerado uno de los 10 avatares del dios hindú Vishnu. El hinduismo en general se considera la religión activa más antigua del mundo. Y a lo largo de los milenios de su existencia han surgido en ella numerosas escuelas, sectas y cientos de miles de dioses e imágenes religiosas diferentes, en contraste con el budismo, donde hay muchos menos. Sin embargo, las dos religiones principales tienen mucho en común, con ciertos matices de interpretación. Y el hecho de que estas hojas de martillo budistas cuelguen en el templo hindú demuestra que las religiones mantienen una relación bastante normal entre sí. De hecho, continuaré mi relato sobre los lugares clave de Katmandú, donde hay, por decirlo suavemente, algunas banderas budistas más. Una stupa es una estructura simétrica budista típica con forma de bola en la base, una cúpula alta y ojos que miran en 4 direcciones, simbolizando la sabiduría de Buda. Esta stupa en particular es la más grande de Nepal y su cúpula alcanza la altura de un edificio de 12 pisos. Fue construida en el siglo V y desde entonces ha pasado por varias etapas de restauración y conservación. Y por supuesto conserva todos los atributos budistas básicos. Estas son las mismas banderas con textos y símbolos que se cuelgan en lugares para atraer la buena suerte y las bendiciones budistas.
tambores de martillo, cuya rotación es una forma de meditación budista incluso si la meditación en sí no tiene lugar, y campanas que se pueden tocar para tener buena suerte. Y luego está esto. No estoy del todo seguro de qué significa desde el punto de vista budista. Pero además de su significado simbólico, las estupas suelen contener los restos de algunos monjes locales prominentes. Y dicen que esta en particular contiene los restos del Buda original. Hablamos de este caballero considerado el fundador del budismo. Y en particular por ello, esta estupa es uno de los principales lugares de peregrinación del mundo para los seguidores de esta religión. Pero es interesante que, si bien la mayoría de estos lugares sagrados ocupan un territorio aislado y separado, este lugar se encuentra justo al lado de la carretera, rodeado de tiendas y restaurantes con vistas panorámicas. A mediados del siglo XX no había casi nada alrededor de la estupa, pero tras la ocupación china del Tíbet, mucha gente se mudó a Katmandú y comenzó a establecerse aquí, y con el tiempo este barrio se ha convertido en uno de los más densos y caros de la ciudad. Es decir, hasta cierto punto, esta estupa es un símbolo no solo del budismo, sino también de los refugiados del régimen comunista chino. Y terminemos con el recorrido. El más espectacular de ellos es la ubicación de la capital. Esto se debe literalmente a su ubicación en una colina. Este templo es visible desde casi cualquier lugar de la plana Katmandú. Y probablemente deberíamos empezar por el hecho de que el camino a esta colina es, digamos, lo más accesible posible. Pues hay una subidita bastante empinada hasta este templo de los monos. El complejo de templos de Swayambunat se llama popularmente el Templo de los Monos por una razón. Los macacos salen corriendo de la espesura de la colina y corren por todas partes como gatos o ratas, según la asociación que prefieras. Sin duda enriquecen el entorno y existe una leyenda aparte sobre su aparición. Había una vez un gobernante que, por alguna razón, se negó a cortarse el pelo, y los piojos que tenían se convirtieron en monos. Pero, dada su agresividad, yo diría que la asociación más apropiada es la de piojos. Sí, piojos. De hecho, son bastante tranquilos por sí solos. Como siempre, la gente es la que los vuelve agresivos. En cuanto a la arquitectura, Swayambunat es un complejo muy hermoso, que por supuesto conserva todos los atributos y rituales budistas. Según las reglas, estos molinillos de oración deben girarse solo en el sentido de las agujas del reloj y solo con la mano derecha. Según este criterio, me considero budista. El territorio, por supuesto, tiene su propio templo antiguo que cualquiera puede visitar después de que los monjes locales terminen sus servicios. Además, esta colina debería haber sido fantástica para el atardecer, pero el sol simplemente se disolvió en la niebla de Katmandú. Por cierto, era simplemente elitista. Y tienes razón. Todos los lugares principales de Katmandú están conectados de alguna manera con creencias o religiones. Así es como se ha desarrollado históricamente. Katmandú al atardecer añade un par de imágenes más vívidas de la vida cotidiana nepalí a la colección de recuerdos. Algún tipo de festín vespertino, probablemente después de una boda o una celebración. Esto es una farmacia abierta, brillando al otro lado de la calle. O ciudadanos que están en la estación de autobuses intentando llegar a casa a toda costa.
Y tal vez la más obvia será la observación de que, iluminada por los ciclópeos faros de las motocicletas, la ciudad parece no menos caótica que durante el día. Pero, por supuesto, el centro de la vida nocturna es Tamel. Las tiendas se vuelven más activas al buscar recuerdos y ropa antes de cerrar, y los vendedores que pasan ofrecen constantemente comprar algún tipo de cannabis. Hasta 1976 no estaba prohibido en Nepal, lo que atrajo especialmente a los hippies, y numerosas tiendas y cafés lo vendían. Pero la situación comenzó a descontrolarse y comenzaron las rutas de contrabando fuera del país. Bajo la presión de la comunidad internacional, este negocio se criminalizó. Pero la costumbre de intentar ofrecer esto a los visitantes no ha desaparecido. Hoy Tamel es el único distrito de la ciudad donde los establecimientos tienen derecho a operar las 24 horas y a aprovechar al máximo este derecho. Así que hay muchos bares, discotecas y, sobre todo, para turistas. Una noche, Victoria y Stas me sacaron de Tamel para una actividad juvenil nepalí más típica, que por supuesto incluía motocicletas. Se suben a sus bicicletas y abandonan la parte central de Katmandú y se dirigen por carreteras vacías, oscuras y onduladas hacia la ladera más cercana a la ciudad. El viaje dura aproximadamente media hora, y sin pasajero es más rápido. Y el punto de llegada es uno de los puntos desde los que Katmandú no es tan ruidoso ni polvoriento. Sí, me gusta mucho más así. Durante todo el viaje sentí sin sentirme muy cómodo en estas carreteras destartaladas y a veces completamente inexistentes. Y aunque conoces al conductor y confías en él, cuando te sientas detrás de él sin casco ni protección, tienes la tímida sensación de ser un personaje secundario en la película de Quentin Tarantino, Los Mercenarios. Y el protagonista te cuenta un pequeño spoiler del 3, 2, 1. ¿Recuerdas cuando dije que esta máquina es a prueba de muerte? No mentía. Esta máquina es 100% segura contra la muerte. Pero para que funcione, tienes que estar al volante. Pero por supuesto, no pasa nada terrible. Y como en el caso de los mototaxis, bueno, te acostumbras rápidamente e incluso empiezas a disfrutar del romance local entre los motociclistas. Me siento joven. O algo así. Katmandú parece ser una isla de libertad para todos los motociclistas. Este caos en las carreteras de Katmandú ilustra a la perfección la sociedad nepalí. Las normas son buenas, claro, pero ¿para qué las necesitamos si es más cómodo y familiar sin ellas? Y cuando empiezas a adaptarte a este caos, no a enfadarte, sino a comprender este lugar poco a poco. Siguiendo con el tema de la sociedad, las normas y los hábitos, es importante comprender lo obvio. No se trata solo de cortar la vía, sino de casi todos los ámbitos de la vida nepalí. Algo que ha existido en este país durante siglos no se puede cambiar con una ley, y mucho menos con una relativamente moderna. Por ejemplo, el matrimonio. En los países occidentales debes acudir a un lugar específico para registrar tu matrimonio y este es tu documento. En Nepal, cualquier familiar puede registrar un matrimonio si proporciona una fotografía y un video de los rituales en el templo. No es un documento, una confirmación del matrimonio, sino una fotografía y una grabación en video
o presenciar un ritual en un templo. Hay una ley sobre el matrimonio, hay una ley que exige la creación de un trozo de papel, pero la realidad son rituales en el templo como tal. Y esto será más importante que un trozo de papel y una ley. El matrimonio es solo un ejemplo inocente de una actitud mezquina y no tan nepalí de desdén hacia cualquier norma legalmente exigible. Hay millones de situaciones en que la ley no funciona, hasta el punto en que vas donde un funcionario, le muestras la ley y te dice, sí, así lo dice, pero nosotros no lo hacemos así. A nivel ministerial. Y se ve a nivel ministerial esos casos. Cuando vives aquí, después de un tiempo te das cuenta de que no es necesario leer la ley. Encuentras una persona que lo solucione y esto es probablemente lo más difícil, como los lazos familiares. Esto no es un problema para ellos. Para nosotros es un problema porque no tenemos esos lazos familiares. No vivimos aquí durante tanto tiempo porque venimos de Occidente. Simplemente no estamos en la tradición. Es decir, hasta cierto punto el pueblo de Nepal es un club de fans tradicional, familiar o basado en castas, del buen y viejo dúo del nepotismo y la corrupción. Parte de esta sociedad es la gratitud cuando alguien hace algo por otra persona. Hasta ahora parece una base para la corrupción. Suena como la base para una corrupción, pero para los orientales es absolutamente normal. Si mis vecinos me han ayudado, de alguna manera estaré agradecida y ayudaré en todo lo que yo pueda ayudar. Esa parte de la vida tradicional era corrupción. Era una burocracia que se convierte en corrupción. Y esta es la razón por la cual esta corrupción no puede ser eliminada de aquí. Porque es parte de la vida, es parte de la tradición. La corrupción tradicional en Nepal no siempre implica un soborno monetario. Agradecer la ayuda a veces es simplemente invitarte a cenar. Pero en cualquier caso, la omnipresencia del deseo de saltarse las reglas y pedirle a un padrino que se encargue de la gratitud es lo que mantiene vivo el caos característico de Nepal. Puedes establecer los paralelismos tú mismo si quieres, y hay tantas otras tradiciones y peculiaridades en Nepal que ni siquiera sé cuántos vídeos necesito para intentar comprenderlas. Para entender por qué sus ciudades tienen ese aspecto y a quién prefieren los nepalíes acudir en lugar de a un arquitecto o un terapeuta. Porque los nepalíes a veces no saben leer ni escribir, pero no se preocupan mucho y viven la vida al máximo. Porque los elefantes podrían formar parte de su tráfico y porque los activistas por los derechos de los animales están rascando la cabeza. Como habréis adivinado, abordaremos esto en el próximo vídeo. Además, exploraremos la escena gastronómica nepalí y pasearemos por algunas de las arquitecturas más impresionantes que he visto. Navegaremos en canoa por la relativamente reciente e intransitable selva nepalí y sobrevolaremos las laderas nepalesas en una extraña máquina que, por cierto, fue creada en Ucrania. Y lo digo a menudo, lo somos. Aunque en realidad solo somos yo y una cámara en un trípode. Pero sin vosotros viendo el proceso, esto habría tenido mucho menos sentido. Así que, gracias por vernos. Venga, compartid el vídeo y llenad los cajetines de comentarios de valor. Bueno, podéis suscribiros también. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.